Hola a todos. Surf? ¿Por qué es surf? ¿Quieren un minuto para Su nombre es Body Surf. No, they're good. Ah, you're good. Okay. Oh, the sun is shining there. We've been talking about chapter 3 of the Yoga Sutras. Hemos estado hablando del capítulo 3 de los Yoga Sutras, But I want to pause on that today. pero quiero hacer una pausa hoy en él. Really, I feel like we've already covered the essential component of chapter 3 with just the talks we've had about samyama. Creo que ya hemos cubierto lo más importante del capítulo 3 hablando de samyama. The rest of the chapter continues on with the siddhis, the mystical powers. El capítulo continúa hablando de más siddhis, de los poderes místicos. But it's something I personally, I've never spent much time thinking about or studying or trying to or anything like that. Pero yo particularmente no le he dedicado el tiempo no solamente al estudiar o practicar tampoco sobre ellos. So I think the rest of the chapter really is up to you and your own exploration. Creo que el resto del capítulo es lo que quieran ustedes explorar y cuánto quieran aplicar de ellos, su propia exploración. But I think once we understand the context of samyama within Patanjali's Yoga Sutras, then from there it's really an individual journey. Creo que cuando entendemos samyama en el contexto de los demás sutras de Patanjali, el resto depende individualmente de cada uno. So really I think it's a matter of being aware that some of the mystical powers then can become just as big of an obstacle as anything else in our real life. Y creo que lo importante es que tengan en cuenta que todos estos poderes místicos que se describen también se transforman al final en obstáculos como cualquier otro obstáculo que tenemos ahora. So for me it's more important to focus on the obstacles that we already have. Por eso para mí es importante que nos enfoquemos en los obstáculos que nosotros ya tenemos. And to take the idea of samyama and bring it back into chapter 1 and 2 and make more sense of everything that's been discussed there. Y me hace sentido que tomemos la idea de samyama y lo traigamos nuevamente al capítulo 1 y 2 y veamos qué más nos hace sentido. For me, it often comes back, most of you probably remember the little triangle that I made with Si ustedes recuerdan el triángulo que yo les dibujaba, the practice, I don't know, can you see that? no sé si pueden ver, es perspectiva, Maybe I make it a little big. atención y mindfulness.
this more than moving forward into samyama on specific things that potentially claims brings mystical powers. Y en lugar de continuar hacia adelante hablando de los poderes místicos que proclama Patanjali, I think certainly this idea of bringing samyama back to a basic triangle of the practice is much more real for us. y traer el samyama a este triángulo de práctica es mucho más real para nosotros. And of course, it all always comes back to where we're putting our attention, as you remember. Y acá lo más importante es donde nosotros ponemos nuestra atención. If one of us is much farther along and stumbles across some of these mystic powers, then okay, that a nice gift along the way, I suppose. Creo que si alguno llegara a encontrarse con estos poderes, sería magnífico. But I think for most of us, being realistic, it's more about finding peace within ourselves and our relationship with the world that we're in. Pero creo que lo que es básico para nosotros es encontrarnos con paz en la relación nuestra, en nosotros y en la relación nuestra con el mundo. So I think if we can take the practice of samyama Creo que si podemos tomar la práctica de samyama and apply it to the things that we already pay attention to, y la aplicamos esta práctica de samyama a las cosas que estamos poniendo nuestra atención, I feel strongly that this is the direction for where we want to take our own practice, where we need to take our own practice. porque yo siento que es ahí a donde necesitamos llevar nuestra práctica. And for most of us, like myself, who are still on the beginning steps of the path, Y para mí es, say what you say, for those of us who are on the beginning steps of the path, para aquellos que estamos en el comienzo de los caminos de la práctica, we have to put our samyama, our attention on our reactive energies. tenemos que poner nuestra atención en cuáles son nuestras energías reactivas. Really, for me, this is the essence of the practice, because if we're not putting attention on our reactive tendencies, our reactive energies, then we're really not on a self-explorative path. Porque creo que si no estamos poniendo nuestra atención en cuáles son esas energías reactivas que tenemos, entonces no estamos realmente en un camino de auto evolución. And so, all of you remember the talk about the explanation of the chitta, Todos recuerdan la charla sobre la explicación del chitta. and then from there, Patanjali begins the Yoga Sutras talking about the chitta and how important it is to rein in the wild horses of the vrittis. Y ahí él habla qué importante que es tomar las riendas de los caballos, de los britis. And so I think really that's the purpose for samyama for us. Ese es el propósito de samyama para nosotros. Because I think what happens here, if you remember, this is a matter of first building the triangle, recognizing moving away from avidya and recognizing the power of the triangle. Creo que lo primero es que podamos reconocer el poder que tiene el triángulo y cómo salirnos de avidya para ver este triángulo. And then begin to recognize each component of the triangle enhances the other. Y luego es descubrir cómo cada uno de estos componentes del triángulo se maximizan uno al otro. And then begins to offer us another level of engagement with each moment. Y luego cuando empiezan cada uno de ellos tiene, y qué cada uno de ellos tiene para ofrecernos cuando estamos en cada momento.
And if you remember, inside the triangle, I put a spiral that actually, as each corner becomes more enhanced with the other, then we're talking about an idea of depth. Y entonces cuando empezamos, recuerdan que les puse una espiral en el centro y que va hacia el centro, y cuando más uno empieza a tener conciencia de estos puntos del triángulo, se empieza a crear más profundidad. And really, I think what separates a person who chooses to be on the yogic path or a person who chooses to stay within the reactive tendencies of their samskaras Creo que la diferencia que existe entre aquel que elige estar en el camino del yoga y aquel que elige estar envuelto en las energías reactivas de sus samskaras is the depth that we're willing to take our practice. es la profundidad en la cual nos decidimos a darle a nuestra práctica. So when we start looking at our own reactive tendencies, our reactive habits, Cuando empezamos a ver nuestras tendencias reactivas, nuestros hábitos reactivos, these on multiple levels, then from our reactions to interactions with people, esto tiene que ver todo tipo de reacciones que tenemos con las otras personas or reactions to our own feelings or emotions, o reacciones a nuestras propias emociones, sentimientos. really take the driver's seat in the sense of where we are in this spiral and how deep we're moving in our engagement with Patanjali's idea of yoga. Esto es como sentarse al volante y saber en cuánta profundidad estamos teniendo en el yoga. Most of us are fully aware of our reactive tendencies when we encounter somebody who perhaps ignites or sparks some sort of feeling within us, like our mother or a brother or whatever. Todos tienen conocimiento de alguna persona que cuando uno se encuentra despierta reacciones en nosotros, sea nuestra madre, sea nuestro hermano, hermana. And I think we've all already recognized that those are wonderful opportunities to watch our own reactive habits. Creo que todos sabemos que esos son momentos muy buenos para estudiar cuáles son nuestras tendencias reactivas. But I think it's taking that to another level for all of us who are living in the world, if you will. Pero es alcanzar otro nivel para quienes estamos viviendo en este mundo. Would be to begin to pay more attention then to our own reactive tendencies and our own self-narrative. Y lo que sería importante es que empecemos a observar nuestras tendencias reactivas en nuestra autonarración. And the importance of this self-narrative that we carry with us all of the time then becomes Y la importancia que tiene esa autonarración que está con nosotros todo el tiempo significant to this idea of depth. es muy significativa cuando lo unimos a esta idea de profundidad. And this is where we get ideas like from Zen, for example, Zen Buddhism. Acá es donde tenemos ideas, por ejemplo, del budismo Zen. When you can take the act of making and drinking a tea, Cuando tomamos el acto de tomar el té, a deeply connected spiritual experience, una experiencia conectada, espiritual, profunda. has anyone seen a Zen tea ceremony? ¿Algunos de ustedes han visto la ceremonia del té del budismo Zen? I see some of you have, some of you are shaking your heads no. It's a ceremony where Es una ceremonia where it literally is the act of drinking a tea.
Es realmente una ceremonia donde uno toma el té, where every movement, every interaction with the process of the tea donde cada movimiento y cada acto de interacción con el té becomes a ceremony. es ceremonial. Ceremony in the sense that there is a feeling interjected of spirituality in the sense of removing it from the mundane. Es un acto bañado de ceremonialidad, de espiritualidad, que es lejos de lo mundano. And if you have a chance, you can probably find one on YouTube. You can look, just search it, Zen tea ceremony. Solo busquen por la ceremonia del té Zen. The whole point of this example El punto que quiero con este ejemplo is that we can take this idea of depth que podemos tomar esta idea de profundidad into more and more moments in our real life. Podemos en más y más momentos de nuestra vida. And I think some of us probably already do many things in our lives, like eating a meal, for example. Y todos lo hacemos por ejemplo en nuestra vida diaria, como comer, sentarnos a comer. I recognize many people already have either a personal or a family ritual of maybe either saying some kind of grace or some sort of moment of silence to recognize the appreciation and gratitude for the food. Sé que muchas familias tienen el ritual de por ahí la oración o el de la gratitud o el silencio para mostrar gratitud por el alimento. Unfortunately, also many of these acts of gratitude can also become mundane. Claro, lamentablemente muchos de estos actos de gratitud también se pueden transformar en mundanos. I remember as a kid, we would just say, thank you for this food, amen, as fast as we could, just to get to the food. Yo me acuerdo siendo chiquitito de decir gracias por el alimento, amén, y solamente hacerlo bien rápido para poder comer. You say it, but actually there's no feeling, there's no meaning behind it. You say it because it's a habit, but it doesn't have any real significance at that point. Vos lo decís porque es un hábito, pero no tiene ningún significado en ese momento. Taking something sacred and moving it back toward the mundane, of course, would be going the opposite direction. Away from depth, it would be moving out. Y claro, tomar algo que es sagrado y hacerlo mundano es alejarse más de esta idea de generar profundidad. And this idea of connecting a feeling to each moment, then esta idea de conectar un sentimiento a cada momento, there's a word for that in yoga. Hay una palabra para eso. It's bhavana. Bhavana means that you consciously create the tea ceremony idea in every moment. Y esto vos creás de la ceremonia del té en cada momento. It means that you have the intention, the conscious attention to turn something that is normally mundane Es transformar algo que es mundano into something that is sacred. que es sagrado. And I think this is a really important idea when it comes to recognizing our reactive energies within our own self-narrative. Creo que esta idea de bhavana es muy importante cuando hacemos un registro de nuestras tendencias reactivas en nuestra autorrelato o autonarración. So when we have mindfulness or put our attention specifically on observing our self-narrative, cuando ponemos nuestra atención o mindfulness en nuestra autonarración, we can then begin to recognize how much bhavana is there or how much of it is mundane kleshas. Y ahí podemos reconocer cuánto en esto hay bhavana y cuánto hay tendencias reactivas.
go back to the discussion we had about samskaras and karma and that whole thing, then Si ustedes recuerdan la discusión que tuvimos sobre samskaras y karma, etc., we talked about karma being action in the form of thought, word, and deed, action. hablando de karma, pudiendo ser transformado en acción, palabra o pensamiento. One of the forms of practice then would be to add the conscious effort of bhavana in our thoughts, our words, and our actions. Y entonces una práctica sería poner el ingrediente de bhavana en nuestras acciones, en nuestras palabras y en nuestros pensamientos. These, of course, are creating more samskaras, Y esto va a crear más samskaras, but samskaras that become much more sattvic and help facilitate this direction of depth. y son samskaras más sádicos que van a facilitar esta creación de profundidad. So, for example, you could take the idea of something we all do every day, like brushing our teeth before we go to bed. Todos pueden tomar algo como cepillarse los dientes antes de ir a dormir. Of course, it's part of our routine, it's part of our habit energy that we all go through. Por supuesto que es un hábito de nuestro día a día, nuestra energía. So, for most of us, it is a very mundane act. Para todos esto es un acto muy mundano. And we do it just to have it done and then to get on to the next step before we go to bed. Y entonces uno solo lo hace para sacárselo de encima y para seguir con lo próximo. But one small practice that we can incorporate that doesn't affect anybody else and is certainly pretty easy to do Y es una práctica que podemos hacer y que no afecta a nadie más y que es fácil de hacer. is to turn that action of brushing your teeth and make it a bhavana sacred act. Es transformar ese acto en un acto de bhavana, en un acto sagrado. Can you imagine? I mean, just imagine for a second. It's humorous in the initial thought. Claro, imagínenselo y es hasta como gracioso cuando uno se lo imagina. Like brushing your own teeth, like you're brushing the teeth of the divine. Imagínense cepillar los dientes como si estuvieran cepillando los dientes de lo divino. The thing is nothing changes. The act of brushing still takes place. El acto de cepillar sigue siendo el mismo. But the feeling, the bhavana that's created in the same act Pero el sentimiento que está en el mismo acto forms an entirely different samskara than the mundane act of brushing your teeth like we do every day. va a cambiar y va a crear un samskara completamente diferente del acto mundano de cepillarse los dientes. And it's not a bad place to start. I mean, we all es un mal lugar para empezar. we all brush our teeth. We're all going to do it tonight before we go to bed. Todos lo vamos a cepillar los dientes hoy antes de ir a dormir. But if we can make that less mundane, Si podemos hacer que algo así sea menos mundano, then we can begin to expand our attention and our mindfulness and the depth to podemos expandir nuestra atención, podemos expandir nuestro mindfulness, podemos crear profundidad to other mundane acts and make them no longer mundane. y podemos crear profundidad para hacer que otros actos que son mundanos ya no sean tan mundanos. This is a little bit outside of Patanjali's focal point, Esto me estoy saliendo un poco del foco ahora de Patanjali, but it's moving more into something like the Bhagavad Gita or in other texts that are action related. y nos estamos yendo hacia otros textos como el Bhagavad Gita o que están orientados hacia la acción. And of course, this is the gist of the Bhagavad Gita is for Krishna to explain to Arjuna that the act of war for him as a warrior
is his dharma in giving his action to God, basically. Llega al punto en el cual Krishna le pasa la enseñanza a Arjuna de que la guerra, aún ir a la guerra, es un acto sagrado. An act that's given, an act for God, act for Krishna. Un acto que es hacia el Señor, hacia Krishna. And I think this is why the Bhagavad Gita uses war for this particular example. Por eso creo que el Bhagavad Gita usa el ejemplo de la guerra. Because if you can, in your mind, take the act of being a warrior and move it into the direction of something sacred for the divine. Porque creo que si uno toma la idea de la guerra y que puede llevar esta idea hacia algo sagrado, algo dirigido hacia lo divino, then there's no other act in the human condition that you certainly couldn't also do that for. no, entonces no existe ningún otro acto en la existencia humana que uno no pueda hacerlo en la misma dirección. We have a question. Aquí Felipe tiene una pregunta. Vamos a verlo del acto sagrado que puede ver también con la intención. Que uno coloca en lo que hace. The intention that we put it in what we do. Yes. See, it's the volition. The volition is the fuel of karma. Entonces la evolución es como el combustible del karma. This intention, this volition in every single moment to moment. Esta intención que está en momento a momento is what's creating our samskaras, which is generating our karma. Esta es la intención la que está generando nuestros samskaras, que luego está generando nuestro karma. But 99.9% of the time, we give it zero attention. Pero el 99% de las veces le damos cero atención a la intención. Because it is so reactive, it is so habitual that Porque es tan reactiva y es tan habitual that we've lost the mindfulness of actually it having every act having the power of volition. Porque entonces vamos perdiendo el poder sobre esta intención. So this is where the practice comes in. In Aquí es donde entra la práctica. every act that we carry out, we can catch ourselves and say, what is the volition that I'm generating here in my samskaric cycle? Entonces, cada acto que estamos realizando, tenemos que hacer la pausa y ver cuál es la intención que estamos generando. Is it mundane? Es mundano. Which is things that we do in a mundane way have no power whatsoever. Todas las cosas que están hechas en el plano de lo mundano no tienen ningún poder. This is just a habitual cycle of birth and death. Samsara. Está dentro del ciclo de samskara, muerte y renacimiento. So, can we bring each moment of each action, can we generate bhavana and turn it into a sacred act? En cada acto podemos generar bhavana y hacerlo un acto sagrado. And for me, the easiest place to practice these is the mundane acts we do all the time. Y para mí, la parte más fácil es generar en los actos que hacemos todos los días. Brushing our teeth, washing the dishes, cooking our food, eating our food, etc., etc. Lavarnos los dientes, lavar los platos, cocinar, y etc. Generally, what's helpful in this process is to close your eyes for a moment, take a breath, En general, lo que es bueno es hacer una pausa, tomar una respiración, and not go through the act of washing the dishes just to be finished washing the dishes so you can get on to the next thing to do. y no es apurado lavar los platos para pasar a lo siguiente. You can even trick yourself and say that I'm washing the dishes for the divine. Hasta pueden, These dishes belong to God. entonces tomen el acto como le están lavando los platos y hasta engáñense ustedes mismos en algún punto
platos a lo divino, a Dios. And really, I claim that it's a simple practice. It's hard to break the habits, Es una práctica simple, es difícil romper el hábito. and really nothing changes. The dishes still get washed. You still have to wash the dishes. Y acá nada cambia, porque todavía hay que lavar los platos sí o sí. But it's the volition, the things that we don't see, Pero es la intención, las cosas que no vemos, that begin to change this whole triangle. es lo que no vemos, es lo que cambia este triángulo. And the depth within the relationship with the dishes, for example. You Y la start to, profundidad que se logra en la relación, por ejemplo acá con los platos. you can change your relationship with washing the dishes. Puedes cambiar tu relación con el acto de lavar los platos. Ultimately, this is the yoga practice because we want to change our relationship with every moment-to-moment encounter. Y esto es la práctica del yoga, porque lo que queremos es cambiar nuestra relación con cada momento que surge. So, of course, it's easier to practice this bringing bhavana into your asana practice, Por supuesto que es fácil traer bhavana a tu práctica de yoga, your pranayama practice, tu práctica de pranayama, your samyama practice. tu práctica de samyama. But don't stop there. Carry it over into as many mundane acts as you can. Pero no se detengan allí, llévenlo hacia tantos actos mundanos como les sea posible. And what happens is, with just a fairly short amount of repetition, Y con cierta cantidad de repetición, we begin to have an impact on our reactive tendencies. empezamos a impactar nuestras reacciones reactivas. So what I see missing most in the world today is this sort of bhavana in an encounter with the other person who you're having a conversation with. Creo que lo que está faltando en el mundo es el bhavana cuando uno se encuentra con el otro. You see it very clearly in the yogic texts or Buddhist texts or whatever text you have in this regard, that you can see the other as the divine, not as another identity separate. Y acá ustedes saben textos que ya tienen y conocen en los cuales uno debería ver al otro como un ser sagrado, como Dios. So when we encounter daily our sons and daughters and husbands and wives and mothers and fathers, etc., etc., Cuando nos encontremos cotidianamente con nuestra madre, padre y esposo, esposa, hijos, hijas, etc. practice these encounters with bhavana. Practiquen bhavana en estos encuentros. See what happens. Vean qué sucede. This is all of Patanjali, and all of these practices are experiential practices. You have to try them and see what happens. Tienen que probar y ver qué pasa. Just like the samyama. Así como samyama. When we're able to focus our mind on stopping or slowing our reactive thought processes, Así cuando tenemos que empezar a realentar nuestros procesos reactivos it, de al- pensamiento, it allows us then to begin to change our relationship with ourself. empezamos a cambiar la relación con nosotros. And ultimately, that's the yoga practice, is self-transformation. Y eso es el objetivo del yoga, transformación personal. And the way I see it, it's really the only tool one of the only tools we've been handed as human beings to evolve as Yes. something better than we were. Es una herramienta que fuimos entregados, que nos han entregado, que es mejor que cualquier otra para evolucionar. So I'll stop there, and I'd like to hear Voy a parar y quiero escuchar de ustedes. what your relationship with this idea is. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con esta idea? Where in your daily routine do you feel bhavana, for example? ¿En qué momento de su rutina diaria sienten que hay bhavana? What encounters or circumstances do you find it seemingly impossible to bring bhavana into?
¿En qué situaciones que ustedes viven creen que es tan difícil de crear bhavana? Yeah, let me hear. Amparo. Yeah, Amparo, wait. Anoté varias cosas porque fui como de lo más superficial, como que lo primero que se me vino a la Wait, cabeza. Espera, que no te escuchamos. Ya. Pau, a ver. Oh, I know, I got it. Okay, start again. Ya. Yeah. Es que fui como anotando varias ideas. Lo primero que se me vino a la cabeza son como los actos medios torpes que tenemos. Cepillándome los dientes me ha pasado varias veces que estoy pensando cualquier cosa y que me he hecho una herida con el cepillo, por ejemplo. Y ahí digo como, qué tonta. Pero claro, por esa acción de estar como haciendo muchas cosas a la vez, y esa es una reflexión que he venido teniendo últimamente, como tengo un recuerdo de hace unos años, 10 años, no sé, en que estaba de moda el término de multitasking, que lo leí en alguna revista, y fue como algo que se promocionaba como algo que había que adquirir. Y ahora que he tratado de meditar y de hacer más pranayama y todo, se me vino como esa revista a la cabeza y dije que heavy, que en ese momento se veía como algo difícil de lograr, como aplaudible además, y ahora digo, mucho más difícil y más necesario y más loable es todo lo contrario, poder hacer una sola cosa. Entonces como que digo, qué loco el mundo, como que promocionen todo lo contrario de lo que necesitamos. Y también ahora con esto de Bhavana también decía como el gran problema de esto es el tiempo, porque en el fondo nos están pidiendo que seamos capaces de hacerlo todo, y también, no sé, lo he visto mucho ahora en este periodo de COVID, cuando hay mamás que reclaman, que quieren más clases y que quieren seguir en esa rueda de hámster haciendo como que nada pasa. Entonces, qué difícil este camino que tomamos los yogis, no como superiormente, pero porque va todo el mundo en otra dirección. Entonces, es como una tarea difícil. Yeah. I think the multitasking is a great example because this is the perspective of the world, the global mentality for production. Esta es la perspectiva, el multitasking es un buen ejemplo porque es la perspectiva del mundo para producción. To produce, you have to multitask. To produce more, you may even have to multitask even more. And I think this is... Para producir tenés que tener este multitasking y si querés producir más todavía tenés que ser mejor todavía en múltiples tareas simultáneas. And this multitasking idea of being more productive is certainly a reactive habit, collectively, culturally, y entonces, globally. Esto que estás nombrando es una energía reactiva global, que la hemos adquirido todos. And I think it's been a reactive habit long enough for us to see, now we can see the impacts of this particular karmic cycle. Ahora podemos ver cuál es el impacto de este círculo kármico. And we could have a discussion for days about all the positive things that come from this and many of the negative things that come from this. Podemos hablar por días en las cosas positivas y las cosas negativas que vienen de esto. And that discussion would go from superficial to very deep, profound impacts on people's lives and how they perceive life. Y podríamos ir desde lo más superficial a algo lo más profundo, a cómo ha impactado a la vida de los individuos. I think this reactive tendency cycle of productivity and multitasking is going to be where the world is drawn back to. Y creo que este ciclo de productividad es hacia donde el mundo va a querer volver. But the people who have chosen to be reflective and observe the impacts of that cycle that was already set in motion. Aquellos que elijan ser reflectivos y observar el impacto de ese ciclo. Especially those individuals who want to transform personally or internally
away from such a reactive habit, precisamente aquellos que quieran evolucionar lejos de esta tendencia reactiva. these days and weeks and months ahead of us, I think, will be a magnification of Estas semanas, meses que vienen adelante nuestro, of the conflicts and the diversion of people who want to go back into this and the people who want to perhaps bring more bhavana into their life experience. Entonces va a haber una separación, va a haber una ruptura entre que quieran conseguir en esta dirección y quienes quieran traer más bhavana. And I'm not saying that it's impossible to bring bhavana into a multitasking lifestyle, Y no quiero decir de que no es posible agregar bhavana a una vida ya de multitasking, but I would have to argue that it has a direct impact on the depth one is able to go. pero te aseguro de que tiene un impacto en la profundidad que puedan lograr. Jack, es que Y Sochi, No, go ahead. oh, Finish, Amparo. Amparo, termina. lo que quería decir es que yo tampoco estoy diciendo que sea necesariamente malo, sino que la pregunta mía es como ¿dónde cortamos el queque? Porque también me ha pasado, no sé, regaloneando con mis hijos en la noche que me he pillado haciendo eso apurada, y otras veces en que he tratado de poner bávana y he dicho, ya, si voy a estar acá voy a estar. Pero también es cierto que no me puedo quedar 3 horas con cada hijo porque tengo que hacer otras cosas. Entonces creo que la pregunta y que siento que este momento nos obliga a sentarnos y reflexionar es como, ¿en qué punto, hasta dónde? Como es. I think we have to brush our teeth whether we're mindful and have bhavana or not. Creo que hay que cepillarse los dientes, tengamos o no tengamos el bhavana. And I'm going to say that it doesn't take any more time to brush your teeth with bhavana or complete your mind in some place totally different. Y yo creo que podría asegurarte de que no va a llevar más tiempo cepillarse con bávana que cepillarse con la cabeza en un lugar lo más distante posible. And I think each one of us have to start with the little pieces that we can practice bhavana, like brushing your teeth, Creo que tenemos que empezar con las pequeñas cosas que podamos adquirir, como es cepillarse los dientes, and then reflect and observe on how that impacts the rest of our moments. y observar cómo ese momento que fue puesto con bávana está impactando los otros momentos. Because I think that reflection then will answer your question, where do you draw the line with what? Porque claro, eso va a responder tu pregunta, ¿dónde cortas el qué? If you want to experience kaivalya, according to Patanjali, Si vos querés experimentar emancipación, de acuerdo a Patanjali, it starts to become more clear how much bhavana you have to put in very few things. empieza a ser con mucha claridad cuánto bávana tenés que poner en algunas cosas. If you want to get a raise at the job that's forcing you to be productive and multitasking, Si vos querés que te suban el sueldo de un trabajo donde te están pidiendo que seas súper multitasking, it's going to be a much bigger challenge to move in the direction of depth. You know. va a ser más difícil que te muevas en la dirección de crear más profundidad. And the answer to that question is going to be different for every single one of us in this chat. Y creo que la respuesta va a ser diferente a cada uno de nosotros en este chat. And there's no right or wrong here. No existe uno bien o uno mal. The only thing that we have, I think, individually the power over is to change our relationship with the things that are already in our life. Creo que donde tenemos poder es en qué podemos modificar, en qué cosas podemos modificar que ya están en nuestra vida. But I also think when you can take something as mundane and simple as brushing your teeth and change your relationship with that, Creo que si tenemos el poder de poder modificar algo tan mundano como cepillar los dientes, then there's no limit in the direction that can go. There's no limits. creo que entonces no hay límites en la dirección
que podamos seguir There's- a partir de ahí. There's no limit, in other words, to the depth that you can take your moment-to-moment experience. Creo que no hay límite en la profundidad que vos podés tener en momento a momento en tu experiencia. Sochi. Sochi has a pregunta. Where are you? Sochi. Es que puede ser un claro, la pregunta. Pero bueno, te la digo y no sé, pues en una de esas lo conversamos otro día. Lo que pasa es que este ejemplo de la guerra a mí me hace pensar en las guerras de Oriente que tienen como motivación a Dios, las que ocurren hoy en día. Entonces, que uno generalmente como que cuestiona ese principio, ¿no? De que sea Dios el motor de la guerra. Entonces, a partir del ejemplo, esto me lleva a pensar entonces que, y esa es la pregunta, que por lo tanto no habría ni bien ni mal, sino que este bien y mal estaría en la intención que uno le pone cuando realiza ciertos actos. Entonces el acto en sí mismo no es bueno ni malo, sino que lo bueno y lo malo se le otorga la intención que le ponemos detrás. Y eso explicaría entonces que la guerra en sí misma no sea ni buena ni mala, sino que es buena o mala en cuanto a la intención de las personas que la realizan. Entonces esa es mi pregunta, porque yo la verdad es que lo estoy como tratando de llevar a otro ejemplo, como más con las cosas que estudio yo, entonces era como esa es la pregunta. You got it? So she's asking, like, in the Middle East war, they actually have been having this world carrying it in the name of God. So that makes her... A jihad. Yeah, so it makes her question, and she knows that the act of going to a word, so it's not determining the intention is what is determined. Yeah, I think the danger of these jihadic type wars. El ejemplo, por ejemplo, de la guerra jihad. I think there is at the root of that there is an anger or a hatred or something at the root that's not pure. It's not devotion. Hay algo en la profundidad, hay odio, en la raíz de esos actos, debe haber odio, debe haber enojo. No hay acto divino, sagrado. Even though the proclamation is for God, Aun cuando en la proclamación externa lo estamos haciendo para Dios. and I'm not just singling out the Middle East, I think you can look at any conflict throughout history. Creo que no estamos separando al Medio Oriente, pero podemos ver la historia a lo largo de todo Medio Oriente. That if you look at the roots of that volition, Si vos ves a la raíz de esa intención, they're not going to be sacred. no vas a encontrar lo sagrado. But they're going to be kleshas, root, either hatred or desire or one of those at the base of the volition that brings somebody to the point of willing to kill and die. Va a haber la intención de querer matar. What often happens in these scenarios is that you get someone who has a particular volition for war. ¿Qué sucede en estos tipos de escenarios? Hay una persona que tiene la intención de la guerra. And then you bring in groups of people with a common cause. Y se agrupa, y esta persona agrupa a gente con una causa común. And when you speak to a common cause like devotion to God, for example, Y cuando uno habla de una causa común, por ejemplo, devoción a Dios, then you're able to bring people in and move them
through their emotions, Y uno puede, al agrupar a esta gente, uno los conmueve. and then those emotions are magnified Y esas emociones se maxifican by, again, kleshas that are even deeper than that, either hate or desire. y eso se maxifica con otros kleshas de odio, de deseo. And that for me in my triangle, that would come from a perspective that's skewed dramatically. Esto para mí, llevándolo al triángulo, sería una perspectiva oscura. Because if you look at the rest of the triangle, Si vos ves el resto del triángulo, their attention is probably on something outside of something sacred. y si ves su intención está lejos de algo que es sagrado, And of course, mindfulness doesn't probably even exist because there's so much passion and so much fire. y entonces mindfulness ni siquiera existe porque hay tanto fuego, hay tanta pasión. So the perspective becomes very easily skewed. Y entonces la perspectiva es fácilmente opacada. And this happens to all of us. Y esto nos pasa a todos. This happens to us in an industrialized world where, Esto nos pasa en un mundo industrializado. for example, when we still accept fossil fuels as the basis of an industrialized world, Cuando aceptamos ¿cómo se dice? Fossil fuel, el combustible, el petróleo, como lo que mueve a la industria. when we accept that on some level, Cuando lo aceptamos todos en algún punto, then our perspective then is shifted enough to make it okay, y nuestra perspectiva se cambia la dirección para que y lo aceptamos como bien, even when we can see that the karmic effects of this cycle aun cuando vemos el efecto de este ciclo kármico, create very significant imbalances. crean grandes desequilibrios. So I think that's an example where we are all complicit in falling into a narrative or an idea Aquí es donde somos todos cómplices de caer en una idea, en una narrativa, when in fact the repercussions are very detrimental. donde entonces las repercusiones son muy serias. Does that make sense? ¿Esto te hace sentido, I don't know if Sachi? that answers the No question. sé si te responde. And if you look at Krishna and Arjuna, it's not about war. Y si vos ves a Krishna y a Arjuna, no es War is the vehicle of conversation, of exchange, la guerra es como el vehículo de la conversación, el intercambio, for Krishna to teach two things primarily. para que Krishna enseñe dos cosas primariamente. One is Dharma, that each one of us has a purpose that we have either consciously or unconsciously been part of our whole lifetime. Uno es Dharma, que uno lo tiene como un propósito de su vida, sea consciente o inconscientemente. And the other, a little bit deeper and more hard to grasp, is the subtlety of our ignorance of life and death. Y lo otro es un poquito más difícil de comprender, es nuestra ignorancia sobre el ciclo de vida y muerte. And we can all wrestle with that Y todos podemos como discutir sobre estos puntos, on our own. o discutir en nosotros mismos. But I think it's a super important teaching that we can go back to again and again. Pero es una enseñanza muy difícil en la cual tenemos que volver una y otra vez. Sí, entiendo. Yo creo que la verdad es que el ejemplo de la guerra me pasó cuando leí la Bhagavad Gita, esto de pensar en que el ejemplo de la guerra no era quizás el mejor ejemplo. Entonces, pero a lo que voy es que siento que un poco la enseñanza que está detrás es que el bien y el
mal existen en cuanto a la intención que le pongamos a los actos que hagamos, porque yo puedo hacer algo que aparentemente es bueno, que se ve como algo bueno, pero si la intención que está detrás no es pura, no es devocional, entonces ese acto que aparentemente es bueno no lo es. Si uno hace como el ejemplo inverso. I think another example would be this is where mindfulness comes in, because I think Acá es donde entra mindfulness. let's take the colonialism as an example. Tomemos al colonialismo como un ejemplo. I think there were many people, mostly men, Creo que hay muchas personas, principalmente hombres, who sincerely believed inside their minds and their hearts que creían profundamente en su mente y en su corazón that being a colonist and bringing in indigenous people to either another religion or another custom or another way que creían que traer a los indígenas a una nueva manera de vivir, a una nueva religión, that they were doing the right thing. que estaban haciendo lo que era correcto hacer. But I think what was missing in this process is some sort of self-reflective mindfulness Y lo que estaba faltando, creo, era una reflexión, una autorreflexión. and a lack of depth Y le faltaba, faltaba profundidad in the inability to see the other as divine as themselves. en la dificultad de ver al otro tan divino como a sí mismo. And I still see this as the prevalent mentality global today. Y creo que esto es la mentalidad global de ahora. Sigue siendo la mentalidad de ahora. And I think it can only be remedied. One of the most important remedies then would be a process such as this. Y creo que el único remedio sería un proceso como este. Quizás no el único, pero uno importante. Felipe, ¿Escuchas? Sí. Sí. Siento que un súper aporte la pregunta que hizo Xochitl. Es súper reflexiva la pregunta. Porque yo iba hacia más que nada el ejemplo, cuando tú, Jack, pediste ejemplos como súper mundanos de Bávana. Y creo que se convirtió en una súper buena dinámica a raíz de la pregunta de ella. Yo contar así, yo siento que igual que lo que opina Xochitl, yo creo que son las intenciones las que determinan la verdadera naturaleza de nuestras acciones. Y sin importar cuáles sean las apariencias, porque siento que el enfoque espiritual o contemplativo debe llevarnos a una profunda transformación en lo que percibamos en el mundo y actuar en ella. Siento igualmente, como dice Xochitl, que creo que el paso de los conocimientos teóricos a la experiencia directa es la clave de los problemas éticos que tenemos. Y sin duda, cuando nuestra ética refleja nuestras cualidades internas y guía nuestro comportamiento, podremos ser inspiración para otros. En ese sentido, para mí, creo que es fundamental, porque yo no sé si Xochitl, yo vi un poco igual que ella, o sea, es como, a ver, con qué perspectiva puedo mirar el ejemplo como de la guerra, porque el ejemplo que le iba a dar, más que el ejemplo, era un comentario, puede ser súper ñoño el que les voy a decir. Yo siempre cuando era niño, me llamaba mucho la atención el ver a mi abuela, que cuando regaba las matas o cortaba los esquejes, les hablaba a las plantas. Yo decía, ¿será que mi abuela estará ya con algún problema de edad? Y entonces, de repente, cuando estamos hablando de esto, dije, bueno, ahí hay un acto sagrado. O sea, para ella era un acto sagrado. Yo le preguntaba y ella me decía, es que son seres vivos y hay que hablarles, me decía. Entonces ella movía las matas, que tomaran el sol. Para ella era todo un ritual. Pero bueno, adjunto esto con lo que justamente hablaba Xochitl, creo que es un súper buen ejemplo el que colocó ella. Ponerlo en perspectiva, eso, ese era mi comentario. Quise como tratar de llevarlo también un poquito a lo que ella
aportó con un poquito de mi comentario. Saludos para todos. Bien. ¿Otros comentarios, preguntas? Yo puedo charlar todo el día, pero No, we don't have that much. yo sé que muchos tienen que ir también. And they have children, small children. ¿Algo más? Sí. Me pasa que como que estoy en desacuerdo con todo, pero no sé si es porque... O sea, no es que esté en desacuerdo, pero, por ejemplo, Jack dijo que no hay ni bien ni mal, pero yo discrepo porque siento, por eso pienso que puedo haber entendido mal, siento que la falta de bávana es como falta de conciencia y casi de inteligencia cuando lo pongo como en el otro extremo de lo bruto. O sea, en un ejemplo muy torpe y banal o muy cotidiano, por ejemplo, yo dibujé a alguien como comiendo, de repente me ha pasado estar almorzando con alguien y ver que otra persona está comiendo así como que le salpica todo y que como que no está cachando nada lo que está haciendo. Y el otro extremo sería la persona que los japoneses, no me acuerdo que son, que mascan 26 veces y esa gente que te habla de la textura y el olor y agradece y además elige sus alimentos orgánicos. Entonces, en ese ejemplo creo que sí hay bien y mal, porque la gente que vive esa vida, no quiero generalizar, pero llevándolo como un poco a la caricatura, la gente que vive su vida en eso burdo, en eso torpe, como de que tengo hambre, me como el McDonald's y me lo como y grito y peleo, versus alguien que tiene como esa conducta más sádvica, creo que sí refleja como nuestro mundo al final. Caricaturizándolo, no es todo tan blanco y negro que se puede comer un McDonald's y ser buena persona, pero ¿me entienden a lo que voy? ¿Por ahí yo? Yeah. Por ahí creo que la intención de Jack cuando decía que no hay un acto bien y un acto mal. Y lo que me surge es en relación al ejemplo de la comida y todo, es que si vamos a determinar que este acto es bueno y este otro acto es malo, entonces vamos a perder de alguna manera la posibilidad vamos a juzgar, y entonces vamos a perder la posibilidad de que sea el que está haciendo el acto o el acto mismo que pueda transformarse. Es como que uno lo enrigidiza al momento, al diseño, como la caricatura, lo plasma de esa manera y uno se pierde por ahí en el que esto está bien y esto está mal. Uno se pierde la posibilidad de que haya cambio. Me da a pensar por ese lado. Claro, pero las consecuencias, yo también tiendo a pensar así, tiendo a pensar que cuando alguien es así, no es que yo lo vaya a condenar, sino que digo, siempre tiendo a pensar qué le habrá pasado para que sea tan, no sé, cualquier cosa. Y porque somos todos distintos y con distintas historias y todo. Pero a lo que voy yo es que esa brutalidad en el actuar, en el acto que sea, creo que tiene consecuencias y es lo que he ido viendo ahora, de esta actitud como de la gente que quiere continuar como sin detenerse. Claro, por eso la profundidad tiene que ver en saber que el acto tiene consecuencia. Eso le da más ripple effect, ¿no? Es la piedra que cae y se expande. Cuando uno sabe de que cada palabra, cada acto, cada pensamiento tiene un efecto, tiene una repercusión. Eso es una cosa. Me pasaba estos días que ayer tuvimos una reunión con la sala de Lila y fueron 2 horas y media solo de esto y que cada papá dijo y habló. El tema es si los niños se sientan en el computador a tener clase por el Zoom o no, nada. O la pantalla o sin pantalla. Y cada uno fue dando su ejemplo. Y le contaba a Jack de que me senté
con la idea de que no hay necesidad para que Lila se siente a los 10 años a tener clase por el computador. Yo fui con una intención muy clara que iba a sentar. Me pilló la hora y le digo a Jack, vos sentate. Él se sentó y yo me fui. Y Jack cuando hace así me dice, pero ¿y qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la opinión? Y yo le dije, no sé. ¿Por qué? Justo antes se para una mamá y comienza a hablar, y a pesar de que estaba en desacuerdo con la posición de que ella daba de que los niños se sentaran a tener clases con la maestra en Zoom, yo estaba en desacuerdo. Ella hablaba de una manera tan propia, tan verdadera, que dije... Pero era porque era sincero. Pero para mí era un acto malo. Claro. Pero era sincero como ella lo estaba diciendo y que ella estaba diciendo. Y ahí le dije a Jack, no tiene nada que ver si es Zoom, si no es Zoom. Si es guerra o si no es guerra. Es la relación. Yo la escuchaba y le digo a Jack, por eso no te pude decir nada. Perdóname que no te dije nada. Porque la verdad que estaba en empatía con ella y estaba en acuerdo en que, ok, pero porque era tan propio. Entonces de ahí que creo que lo bueno, lo malo, a veces... Well, maybe instead of a triangle, we need to add more components like compassion and all of the other components come in. Por ahí, en vez de el triángulo debería ampliarse y deberíamos agregar otros componentes como la compasión, la empatía. Because all of those then are going to be a determining factor in the depth of our relationship with the moment. Entonces, porque eso va a ser puntos determinantes de profundidad en nuestros momentos de nuestra experiencia. There has to be compassion with mindfulness too. I mean, if you go to India and you have 500 people in the street wanting something from you. Pero tiene que haber compasión con mindfulness, porque si vas a India y tenés 500 personas corriendo atrás tuyo pidiéndote, mendigando. No, it's very difficult to walk in the streets and see so many people who have nothing and have their hand out just for the desire to eat something. Y es muy difícil porque uno camina y hay gente que está detrás tuyo extendiendo una mano, que no tiene nada, extendiendo una mano pidiendo aunque sea algo para cubrir su necesidad o su deseo de alimento. And the reactive tendency is to think, whoa, how could I help one person? Y la reacción reactiva que tenemos es ¿cómo puedo yo ayudar a una persona? But then to have so many people that all of a sudden feels beyond one's capacity to help. Pero tener tantas personas que están más allá de la capacidad de poder ayudar. And then to recognize at the same time that my idea of helping, pero mi idea de ayudar, in some way is actually perpetuating something negative. Pero al mismo tiempo está perpetuando algo que es negativo. Mi idea de ayudar está perpetuando al mismo tiempo algo negativo. This is where mindfulness comes in because there's always multiple things going on at the same time. Por eso mindfulness es tan importante porque hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Most of the times when people are willing to pick up arms and fight, muchas veces cuando las personas están listas a tomar el arma y a luchar, they have taken one or two things and magnified them in their minds to be such passion that they can't see that there are many other things happening at the same time. Han tomado una o dos cosas que han puesto en su cabeza y la han maximizado y entonces con tanta pasión y no pueden ver los otros niveles. And it comes back to the cliché is that nothing is as it appears to be. Y acá volvemos al cliché de que las cosas en realidad
nunca son como uno cree que son. Which is why we have to make the effort to put ourselves in a place where we're not so tunnel visioned on one thing that we don't have the mindfulness to recognize the complexity of moment to moment. Y acá tenemos que ver que no nos encerremos en un túnel y perdemos la posibilidad de ver momento a momento. Possibility of seeing other truths. Otras verdades, posibilidades de ver otras verdades. People talking like the woman Paula was listening to yesterday, Es como sincerely from her heart. La otra persona, como esta mamá que hablaba con gran sinceridad desde su corazón y decía, yo no soy profesora. How is that truth ¿Cómo es esa verdad managed in the context of somebody else's truth that is very distant from that truth? ¿Cómo puede esa verdad estar en paralelo con esta otra verdad tan distante una de la otra? It's about mindfulness brings balance. Entonces, mindfulness crea el equilibrio. And it's the reaction, the tendency to react right away is going to generally Y la tendencia de reaccionar rápidamente often contributes to the conflict. es lo que a veces contribuye al conflicto. Enough? Suficiente. Pucha, yo que reaccioné al tiro. Eres muy pavana, Amparo Phillips. Perdón. Me puse sola. Qué bueno, la idea es que reflexionen más y piensen más profundo en estas cosas. Also, if you would like to flip through the Yoga Sutras and pick one that especially stands out for you, maybe we can share that next week. Sí, porque una de las actividades que había pensado, Jack, es esto de que agarren el Yoga Sutra y elijan un sutra y que entonces podamos discutir sobre lo que eligieron. Any single sutra up until where we stopped. So like Cualquier sutra hasta donde nos detuvimos. something that either you would like to explore doesn't make sense or you've been able to apply or anything. Algo, por ejemplo, un sutra de que no han comprendido, no saben cómo aplicarlo o han aplicado esto, algo que quieren discutir, comprender mejor. Algo así. Yeah? That's your homework. Es tu tarea. Adiós, cuídense mucho. Chao, gracias. Dios, muchas gracias. Buen fin de... Chao, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao compañeros, chao chicos. Chao, Fe, chao todos.